Un marco arquetípico para la comprensión del poder. Análisis en profundidad la dinámica de poder, control y sumisión que subyace en la psique humana y se manifiesta en las relaciones interpersonales. Para ello, se utilizará el concepto de la polaridad plutoniana, no como un constructo astrológico literal, sino como un potente marco arquetípico. Este modelo permite desentrañar patrones de conducta que, a menudo, son fuente de un profundo sufrimiento individual y relacional. La perspectiva aquí adoptada es fundamental ya que despersonaliza estas complejas dinámicas, permitiendo abordarlas no como un fracaso personal, sino como un malentendido colectivo, inherente a la condición humana. La estructura poder-sumisión no es el resultado de una historia individual o una serie de errores personales, sino un patrón arquetípico que opera en el inconsciente colectivo. Esta desidentificación del problema como algo puramente personal es el primer paso hacia su comprensión y eventual integración, una idea que libera al individuo de la culpa y la autocrítica paralizante, abriendo la puerta a un trabajo más profundo. Cada individuo con una alta carga de estructura plutoniana en su código natal alberga en su interior tanto el polo de la omnipotencia como el de la impotencia. Sin embargo, la conciencia tiende a identificarse exclusivamente con uno de estos polos, lo que obliga a proyectar el polo opuesto y no reconocido en el entorno, particularmente en las relaciones más cercanas. Este mecanismo de proyección es un intento del sistema psíquico por mantener un equilibrio energético, aunque a costa de generar conflictos externos y ciclos de conducta repetitivos. Los dos polos opuestos que componen esta estructura psíquica tienen un origen, un perfil psicológico y una tensa relación que sostiene el mundo interior del individuo. La estructura de la polaridad, omnipotencia, impotencia. Para analizar los conflictos de poder que presenta una persona, es esencial comprender la anatomía de cada polo y la fractura psíquica que los mantiene separados. Veamos el origen de esta escisión, el perfil conductual de los individuos identificados con cada extremo y la naturaleza de su conflictivo vínculo interno. El origen de la escisión, el malentendido colectivo sobre el poder absoluto. En el corazón de la polaridad plutoniana yace una creencia fundacional, arraigada en el inconsciente colectivo, la idea de que existe un poder absoluto. Esta concepción de un poder sin límites, capaz de actuar sin restricciones, genera de forma inmediata y necesaria su contraparte. En el momento en que la psique concibe la posibilidad de un poder total, simultáneamente da a luz a su opuesto, un polo de impotencia aterrorizada, en pánico. Identificar esta fantasía fundacional es el primer paso para desmantelar la lógica que sostiene todo el edificio de su sufrimiento. Esta fantasía de omnipotencia se caracteriza por una serie de atributos idealizados que definen su naturaleza y, a su vez, el terror que inspira. Completitud. Es un poder que no necesita nada ni a nadie. Al ser absoluto, se basta a sí mismo. Perfección. No posee fallas, debilidades ni vulnerabilidades. Es una entidad completa y sin fisuras. Arbitrariedad, su rasgo más aterrador. Al no estar sujeto a ninguna ley o necesidad, su comportamiento es impredecible. Puede otorgar un regalo un día y cortar una mano al siguiente, sin lógica aparente. El polo omnipotente, plutoniano directo. Perfil psicológico y conductual. El individuo identificado con el polo omnipotente desarrolla una psicología orientada a la demostración constante de poder y control. Su identidad se nutre de la superación de desafíos, por lo que necesita rodearse de aquello que percibe como impotente o carente. No busca un igual, sino un campo donde ejercer su energía transformadora. Su motivación principal
es un anhelo de moldear a los demás a su imagen y semejanza. Esta dinámica se presenta no como un acto de dominación cruda, sino como un proyecto de ayuda o mejora. El arquetipo de Pigmalión, popularizado en muchas obras que ilustra a la perfección este patrón. El poderoso y autosuficiente. Intelectual que se siente atraído por la florista casi pordiosera, no por lo que es, sino por el desafío de convertirla en una dama. Internamente, este perfil está gobernado por una autoexigencia pavorosa. Su psique opera bajo la dialéctica de todo o nada, donde la única medida de éxito es el nivel 10. Cualquier rendimiento inferior es percibido como un fracaso absoluto, una caída en la impotencia que tanto teme y desprecia. El polo impotente, plutoniano inverso. Perfil psicológico y conductual. En el extremo opuesto, el individuo identificado con la impotencia vive con la sensación constante de estar rodeado por un poder externo que lo aterroriza y fascina, a partes iguales. Su discurso consciente se articula en torno a la incapacidad. Yo no puedo nada. El poder lo tienen los otros. Sin embargo, la paradoja de este polo es que posee un inmenso poder inconsciente. Este poder se manifiesta a través de un superyo tiránico, que no es otra cosa que el polo omnipotente internalizado, un juez que le susurra objetivos inalcanzables. Si no haces las cosas para 10, entonces no hagas nada. Como la perfección es inalcanzable, la persona opta por la inacción, lo que refuerza su autoengaño de incapacidad. Vive en una parálisis autoimpuesta, comparándose constantemente con el poder idealizado y arbitrario que ha proyectado en los demás, sin reconocer que la fuente de esa exigencia paralizante reside en su propio interior. El vínculo interno, una comunicación imposible. La relación entre ambos polos dentro de la psique del individuo es de una hostilidad activa. El polo poderoso no solo niega, sino que desprecia activamente al polo vulnerable, viéndolo como una cucaracha interna que debe ser erradicada. Por su parte, el polo vulnerable vive aterrorizado por la exigencia y la fuerza del polo poderoso. No existe un diálogo, sino una dinámica de opresión y miedo. Esta dinámica interna de exigencia y desprecio es lo que constituye la primera gran dificultad de esta estructura. Al no poder tolerarse mutuamente, los polos no pueden integrarse. Esta imposibilidad de encuentro interno es lo que perpetúa el mecanismo de la proyección, forzando al individuo a buscar fuera la parte de sí mismo que no puede reconocer dentro. Esta dinámica de proyección interna sienta las bases para la manifestación de estos patrones en las relaciones de pareja y otros vínculos significativos, donde la danza de poder y sumisión se representa en el escenario del mundo exterior. La danza relacional, patrones de atracción y vínculo. Es en el crisol de las relaciones íntimas donde la polaridad plutoniana se activa con mayor intensidad y se vuelve más observable. Los mecanismos de atracción, la naturaleza del vínculo y los puntos de estabilidad o ruptura revelan con claridad la estructura psíquica subyacente que opera desde el inconsciente. El patrón de atracción vibratoria. La atracción entre individuos que encarnan polos opuestos no es una elección consciente, sino una atracción vibratoria, casi inevitable. Cada polo busca en el otro la energía que le falta para completar su propio circuito psíquico. Atracción del polo directo, omnipotente. Se siente atraído por la carencia y la impotencia del otro. Ve al otro no como un par, sino como un desafío, una oportunidad para ejercer su poder transformador y satisfacer así su propia identidad. El otro es un proyecto a ser moldeado, como en el ejemplo, enamorarse de alguien que no trabaja, pero yo le veo toda la potencia interior que tiene.
y sé que conmigo se va a transformar. Atracción del polo inverso. Impotente. Queda hechizado y fascinado por su propio polo omnipotente proyectado en el otro. No puede decirle no a esta figura, porque es parte de sí mismo, sintiendo una mezcla de terror y fascinación que lo impulsa al vínculo. Se siente fascinado por figuras que encarnan el poder que ha proyectado, personas de gran potencia, imposibles, misteriosas o inalcanzables. La dinámica del vínculo, fusión y control. El vínculo plutoniano se caracteriza por una energía fusionante, lo que implica que el otro no existe en tanto otro, sino como una extensión de uno mismo o como un proyecto personal. Esta es la diferencia crucial entre una transformación saludable y la patología plutoniana. La cualidad pura de esta energía, en cambio, consiste en ayudar al otro a conectar con su propia potencia y liberar su propio camino, sin imponerle un destino. La patología del plutoniano directo es precisamente la incapacidad de dejar el mundo quieto. En cambio, la dinámica polarizada consiste en dominar y moldear al otro según la propia voluntad, una conducta propia del dictador amoroso que bajo la apariencia de ayuda busca someter. Puntos de quiebre y estabilidad del vínculo. La tensión inherente a esta dinámica relacional puede resolverse de dos maneras principales. Ruptura. Si el polo omnipotente transforma con éxito al polo impotente y éste adquiere su propia potencia, el circuito de atracción se rompe. El polo omnipotente pierde interés, ya que el desafío ha desaparecido y ya no puede proyectar su propia impotencia en el otro. El vínculo se disuelve. Perpetuación. El vínculo se mantiene eternamente en la misma dinámica de poder-sumisión, con roles fijos que satisfacen las necesidades inconscientes de ambos. Existe una tercera posibilidad descrita como un paso adelante, la alternancia de roles, como en el desenlace de Pigmalión, donde la protagonista transformada abandona a su creador, dejándolo a él en un estado de impotencia y sometimiento. Aunque esto introduce una mayor fluidez en la relación, el juego de poder subyacente se mantiene, simplemente ha cambiado de manos. Esta danza relacional es, en última instancia, un reflejo de los ciclos vitales más amplios que experimentan estos individuos, marcados por patrones recurrentes de auge y caída. El ciclo plutoniano. Patrones de colapso y resurgimiento. Comprender la naturaleza cíclica de esta polaridad es clave desde una perspectiva terapéutica. Los colapsos y resurgimientos no son eventos aleatorios, sino los intentos del sistema psíquico por buscar el equilibrio. Los puntos de inflexión en estos ciclos representan las ventanas más importantes. La curva de vida del plutoniano directo. El ciclo vital del individuo identificado con la omnipotencia está marcado por una tensión constante. Poder, poder, poder. Este estado de exigencia máxima no puede sostenerse indefinidamente y conduce inevitablemente a quiebras o colapsos periódicos. Estos pueden manifestarse en el plano económico, físico, enfermedades o relacional. El colapso, aunque doloroso, cumple una función necesaria. Permite que el sistema se relaje y tome contacto con la sensibilidad y la vulnerabilidad reprimidas. En estos momentos de bajada, estas personas revalorizan su lado sensible, la familia, la tranquilidad y los placeres simples. Sin embargo, este contacto suele ser breve. Impulsados por un terror existencial a la pasividad, que su psique equipara con la aniquilación, resurgen como el ave fénix, engañándose a sí mismos y volviendo a lanzarse al ciclo de la omnipotencia. La curva de vida del plutoniano inverso. El ciclo del polo impotente es una inversión del anterior, cuando esta persona, a través de un gran esfuerzo o circunstancias favorables,
logra alcanzar algún grado de éxito o poder, se le quiebra la identidad. No puede sostener esa conexión con su propia potencia porque contradice su autoconcepto fundamental de incapacidad. Este choque interno provoca una caída, un retorno a la posición familiar de impotencia. Este polo tiende a acumular logros objetivos con los que es incapaz de identificarse. Puede tener un historial de éxitos que minimiza o atribuye a la suerte, mientras repite internamente y externamente el discurso de que no tiene ningún poder. Identificando la polaridad. Un ejemplo paradigmático es el del empresario poderoso que acude a terapia afirmando: en realidad, yo no necesito terapia. Vengo porque mi mujer insiste y quiero complacerla. Energéticamente, este escenario es revelador. Su esposa, descrita como postrada, en depresión, representa su propio lado vulnerable y agotado. Es su propia psique, proyectada en ella, la que le está pidiendo que se detenga. Las señales clave para identificar a un plutoniano directo incluyen: búsqueda de ayuda en crisis. Solo consideran la terapia en momentos de bajada o colapso, cuando su estructura de poder ha fallado. Discurso de autosuficiencia. Suelen presentarse con frases como «yo me arreglo solo», minimizando su necesidad de apoyo externo. Proyección de la necesidad. Atribuyen la necesidad de terapia a otros cercanos, pareja, hijos, empleados, como en el caso del empresario. La ventana terapéutica, el momento del colapso. La fase de quiebre o bajada debe ser reconocida como la ventana terapéutica por excelencia. En estos momentos, la autoexigencia pavorosa disminuye drásticamente. La persona se humaniza, se vuelve más receptiva y es capaz de tomar contacto con su propia sensibilidad sin sentirla como una amenaza mortal para su identidad. Es en esta ventana cuando el sistema está más abierto a la reorganización y a la integración del polo reprimido. Hacia la integración. La principal dificultad al trabajar con esto es la tendencia a cooptar el proceso. A menudo, convierten la integración de la sensibilidad en un nuevo objetivo de poder. El empresario que, al ser instado a conectar con su lado sensible, deja la empresa para empezar a pintar cuadros, y al año siguiente ha ganado premios, ilustra este desafío. No busca equilibrarse, sino ser el mejor en el nuevo dominio. Este patrón de cooptación se explica por una característica fundamental de la estructura: la incapacidad de hacer las cosas a medias. Para el plutoniano, toda actividad debe ser un compromiso de todo o nada. Por ello, la sensibilidad no puede ser simplemente experimentada, debe ser conquistada y dominada. Desmontar activamente la creencia errónea de que el cambio depende exclusivamente de la voluntad, proponerse cambiar. El verdadero trabajo terapéutico no consiste en forzar un nuevo estado, sino en dejar las cosas quietas. Esto implica tolerar la inacción para poder tomar contacto con la realidad interna y permitir que algo nuevo emerja orgánicamente, en lugar de ser impuesto por la misma voluntad omnipotente de siempre. Facilitar la coexistencia consciente de la potencia y la sensibilidad. Se trata de que el individuo aprenda a realizar un juego deliberado de tomar intensidad y luego aflojar, sustituyendo la oscilación polarizada e inconsciente por una modulación consciente de su propia energía. Comprender y guiar este proceso de integración permite transformar una energía potencialmente destructiva en su verdadera vocación, la de una profunda y auténtica transformación personal. De la escisión patológica a la transformación consciente. En síntesis, la polaridad plutoniana representa una estructura psíquica fundamental, cuya raíz no es un defecto personal, sino un malentendido colectivo sobre la naturaleza del poder.
demostrar cómo la creencia en un poder absoluto crea una escisión interna entre un polo de omnipotencia y otro de impotencia, forzando al individuo a identificarse con uno y proyectar el otro. Hemos visto cómo esta fractura interna se manifiesta externamente en las relaciones interpersonales, dando lugar a dinámicas de fusión, control y atracción vibratoria, y cómo da forma a ciclos vitales de colapso y resurgimiento. Estos patrones, aunque dolorosos, son los intentos de la psique por alcanzar el equilibrio. El valor de este marco es innegable: reconocer ambos polos dentro de sí mismo. La meta no es eliminar uno de los polos, sino facilitar un diálogo interno que permita trascender el juego de exigencia y desprecio. Al lograr una integración consciente de la propia potencia y vulnerabilidad, se libera así al individuo de su ciclo de compulsión y colapso, y se le permite por fin acceder al potencial transformador inherente a esta poderosa energía arquetípica.